Gloria a Dios, paz de Cristo. Amen. Estamos una vez más en otra bendición del Señor, en otro fin de semana que Dios nos regala y le damos siempre a Él la honra y la gloria, ¿verdad? Por lo que Él hace en cada una de nuestras vidas, en ustedes y en mí. Y hoy en esta tarde, como siempre, que Dios nos da de su Espíritu Santo para poder regocijarnos delante de su presencia y poder recibir los misterios que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí, mediante su palabra. El tema de hoy es un tema para muchos muy controversial y muy difícil para otros también, y se trata del simple hecho de Jesús, ¿verdad? Pero el tema se llama predicando en el nombre de Jesús. Entonces, vamos nosotros a ver que ese nombre para muchas personas de antes y de hoy fue un nombre, fue un hecho de mucha controversia y de mucha guerra y de mucha muerte también. Porque todo aquel que venía predicando en el nombre de Él, también moría. Así como Él venía predicando en verdad, también Él padeció por nosotros. Entonces, esto es algo que queda registrado en su palabra. Eso es algo muy poderoso que está siempre de la mano con la salvación de nuestras almas. Amén. Siempre nosotros tenemos que entender que todas estas cosas no son solamente porque alguien las escoge hacer, o porque alguien decide predicar así, o porque alguien quiere dejar a unos atrás y predicar hacia adelante en otras cosas, sino que todo está conforme a la palabra, conforme a lo que Dios le entregó al Hijo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al libro de los Hechos, que es donde más vamos a estar viendo, yo pienso, todo esto que Dios nos va a revelar hoy en esta hermosa tarde. Pero quiero que preparen su corazón y preparen también su alma y su mente y todo su ser para que ustedes reciban lo que hoy nos va a revelar del Señor, lo que hoy Dios nos va a decir. Amén. Dije Hechos 4:11, aleluya, y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a estar viendo partes y luego vamos a entrar a leer un poco de lleno más la palabra, pero les voy a mostrar ahorita qué es lo que dice, ¿verdad? En Hechos 4:11, con referencia a Jesús. ¿Ya están ahí? Amen. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean el efecto que tiene lo que es en sí Jesús, una piedra reprobada por los que supuestamente iban a edificar algo o a formar algo. Todos aquellos que no tienen a Jesús y se sienten edificadores de su iglesia, pero sin Él, están perdidos, en otras palabras. Entonces Él dice, aquí dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por aquellos que lo desecharon, porque el que lo recibe es salvo. Amén. Entonces estamos entendiendo la capacidad y el poder de lo que es Jesús. Dice abajo en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuántos religiosos, cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos humanos quieren ser salvos? ¿Y de qué manera van a ser salvos? Ellos posiblemente dirán, yo no soy ningún cristiano, yo no soy ningún religioso, yo no creo en este Dios, yo no creo. Pero aquí estamos viendo lo que este Dios, sin importar si ellos crean o no, Él sigue adelante con su plan. Esa es la cosa aquí. Él dice en el 12 que en ninguno otro hay salvación. ¿Sí? Por eso es tan importante la predicación del nombre del Señor Jesús. Porque no vamos a predicar a ningún apóstol, no vamos a hablar de nadie, sino vamos a hablar del hecho tan poderoso y redentor que es Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que entender y no negarnos a lo que es de Jesús, a lo que es del justo, a lo que es del verdadero. Amén. Todas esas cosas son del Señor, pues. Pero eso dice ahí, vean lo que dice en Hechos 4:17. Amén. Amen. Vean lo que vamos a leer ahí. Con referencia a estos, más bien a Juan y Pedro,
que ya los venían siguiendo, ya los venían criticando, ya los venían aborreciendo por lo que ellos hacían, que era predicar en el nombre del Señor Jesús. Dice en el 17, para ir cortando un poquito y ver viendo, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, en este nombre. O sea, ya había gente que estaba en contra de ¿qué? De predicar a Jesús. Porque más adelante vamos a ver qué tiene que ver. O sea, es un acto diabólico cuando alguien se entromete o quiere detener la verdad de Dios. Es algo muy malo y muy diabólico. Pero hay gente, como vamos a ver aquí, que a ellos les dijeron que, bueno, que sigue diciendo más bien en el 18. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estamos viendo ya ahí que está prohibido eso, ¿o no? De parte de los religiosos, de parte de los que dicen que tienen la verdad. Porque es que si es de Dios, hay que hablar de Dios. Si no es de Dios, entonces ¿qué están hablando? No podemos nosotros decir somos de Dios y negar a Dios. O lo tomamos o lo dejamos. Entonces, sea por una cosa o por otra, la gente es usada sin el Espíritu para entorpecer la obra de Dios. Por eso, vean cómo sigue diciendo. Dice en el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si esto es delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es la cosa aquí en el cristianismo verdadero y real. ¿Qué va a ser el verdadero Hijo de Dios? ¿A dónde se va a mover? ¿A dónde se va a postrar? ¿A quién se va a inclinar? ¿A quién le va a pedir ayuda? ¿Al hombre o al Dios al que él dice que ha vuelto a nacer y que en él cree? Porque de aquí es donde se va a basar todo. Aquí es donde se va a poner un destino de cielo y un destino de infierno. ¿Sí? Porque no, así como dijo el Señor, no todo el que es de Israel, ¿verdad? O no todo el que es judío es de Israel. Podemos decir lo mismo aquí, no todo el que se dice ser cristiano va para el cielo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a ver todo esto. Acerca de hablar, acerca de mantener la verdad del Señor Jesús. Voy a repetir el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, todo el cristiano que piense irse al cielo o que no quiera ver el infierno, tiene que poner esto en una balanza y ver qué es donde él está poniendo toda su confianza. En los hombres a los cuales les está temiendo más que al propio Dios. Esto es muy fuerte también, ¿verdad? Dice, gloria al Señor, en el 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Aquí está la gran diferencia de los que nomás hablan por hablar, los que tienen una buena memoria y se acuerdan y hablan. ¿Sí? Esa es una gran diferencia, tener una buena memoria, ser un estudioso y ser una persona que es muy diferente, con un corazón de acuerdo al de Dios. Que tú te prestes para que Dios te use. Esa es la diferencia. Hay gente que tiene una capacidad de retener palabras muy fuertes y se acuerdan de la Biblia y la citan y la dicen, pero no están puestos, no están todavía puestos por Dios, no están todavía, Dios todavía no les ha hablado. ¿Por qué? Porque están en otras cosas. Sí, porque Él sabe lo que las personas hacen, Él sabe, y la gente va a ver los frutos de ellos. Entonces, en el 20 dice: porque no podemos dejar de decir. ¿Qué van a decir estos hombres? Aquí lo dice abajo: lo que hemos visto y oído. ¿De parte de quién es eso? Es de Dios. Nadie va a decir: bueno, yo voy a empezar a hablar ahorita de Dios. A ver qué me dice la gente, voy a citar cosas, voy a hacer solo unos bosquejos ahí, a ver si me entienden. No, es que tú tienes que estar diciendo lo que decían estos hombres de antes. Si tú eres de Dios, decirlo tú también. No nomás decir: mira, fíjate que ya estudié, ya tengo un doctorado yo ahí en teología, yo ya fui a la escuela, yo ya me presenté en un colegio, yo ya tengo todo ahí, entonces yo creo que ya puedo. No, es que la gente de Dios habla y escucha la voz del propio Dios, y se acabó. Por eso ellos decían, estos dos hombres, Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
¿Sí? Esa es la verdad, la razón, la señal, la seguridad de que hay que hablar de Dios ahí. ¿Sí? No hay que decir, oh, yo me acordé de una vez de un... No, sino que ellos ya saben que Dios les está hablando y hay que hablar la verdad del propio Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Dice, aleluya, en Hechos 4:24, fíjense cómo dice aquí, por eso es que tenemos que tenerle temor, como él dice, al Señor. Fíjense que lo que está escrito se está cumpliendo. Amén. Amén. Vean lo que dice en Hechos 4:24, brínquense hasta 4:24. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, se ponen pues a orar los cristianos ahí. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Da? Fíjense lo que va a decir enseguida. Dice el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Oigan lo que está declarado ahí. Que ya la gente se iba a poner en contra de Dios. Y hasta ahorita se está haciendo eso una realidad. Sí, porque hay gente que se dice ser y no es. Pues yo siempre he dicho eso. Y nada de malo que yo repita eso, porque es necesario que lo repita cuantas veces es necesario, porque está por toda la Biblia. Están los falsos, están los injustos, están los impíos, y están todo está ahí. Entonces, vean lo que dice aquí, que ya está declarado que se van a poner en contra. Y ahí dice nombres también de los que ya vimos en la historia, en el 27. Dice, porque verdaderamente se unieron. ¿Sí se fijan? Amén. En esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ahí está. Se unieron ya las personas a estar en contra de Dios y de su Hijo Jesucristo. No para ahí, dice, a quien ungiste. Eso está, oí nomás cómo está esto. Y luego pone el nombre de los que empiezan ahí, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Ahí está ya la historia en muy poco tiempo de por qué la gente aborrece, porque Dios sabía. Ya Dios sabe, Dios lo empieza a decir, Dios lo empieza a poner por escrito para que nadie venga a sorpresa y le diga, Señor, yo nunca vi que te iban, no, sino que ya todo está aquí. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno lee. No dejarse llevar por ninguna doctrina que no sea conforme a la de Jesucristo. Amén. Amén. Sigue diciendo, fíjense bien, aleluya. Dice en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea que Dios ya sabía todo. Ya está el plan de los malos, de los buenos, de todo ya está. Por eso imagínese usted que me está oyendo, ¿cuál será el plan de usted delante de los ojos de Dios? ¿Cómo va usted a caer, a llevar, a estar en victoria, a fallar? ¿A dónde va a estar usted? Porque ya Dios ya sabe. Él ya sabe. Los que están jugando, los que están decidiéndose, los que se están entregando hacia Dios, Él ya sabe. Por eso lo está escribiendo aquí, lo está diciendo. Había Él ya determinado que sucedería. Dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿mediante quién va a ser todo? Mediante el Hijo Jesús. Por eso las predicaciones tienen que ir de acuerdo a lo que es la palabra, que es en el nombre del Señor Jesús. Pues nosotros no podemos poner otro fundamento del que ya está hecho. Por eso muchos duermen y muchos están todavía muertos porque están en otras cosas. Aunque ellos se presenten en sus templos, aunque ellos sean fieles a los tiempos de que van a los servicios, aunque ellos estén todos los domingos y tengan 3 servicios cada domingo y estén 3 veces a la semana, pero no tienen en Jesús, no están en nada. ¿Sí? Por eso aquí está el efecto tan grande de quitar a Jesús de sus congregaciones, de tenerlo, de no ponerlo, como él dice, como cabeza de la congregación. Entonces, esto está muy tremendo. Dice en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con de nuevo la palabra de Dios. Sí, porque tú no puedes hablar palabra de Dios si no conoces a nadie.
Tú lo que estás haciendo es como cuando eras un niño que estabas en la escuela, que te van a hacer un test, una prueba, un examen, y tú tienes que memorizarte lo del examen, y eso es lo que se te viene a la mente. Eso es lo que predica el falso maestro, ¿sí? Porque no tiene unción, no tiene lo que es la revelación en él. Por eso la gente habla por hablar, porque hay gente, yo me quedo sorprendido, qué memoria la que tienen de acordarse, pero no hay unción de Dios. Dice, oh, qué bárbaro, estos se acuerdan de todo, pero no están en nada. Yo reconozco que yo mucho me trabo cuando estoy hablando, pero ese es error mío, no es error de Dios. Pero hay que recordar que lo que cuenta es lo que está escrito, no mis errores que yo hablo cuando me trabo. Pero hay gente que tiene buena memoria, ¿y de qué les sirve eso? Si no han sido puestos ni perfeccionados de parte de Dios. Por eso esto que vamos a ver tiene que ver también con las profecías que se van a cumplir, porque Él las mencionó, Jesús las mencionó, y ahorita las vamos a ver más adelante. Vamos a ver Hechos 5:12. Amén. Fíjense bien que cuando todo está ya organizado, cuando ya todo está bajo el poder de Dios, cuando ya todo el hombre de Dios está entregado, empiezan a suceder los milagros, porque Dios quiere mostrarse a través de estos hombres. Pero vean lo que dice en el 5:12 del libro de los Hechos, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Dice, de los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Están escuchando que los que creían se iban uniendo. Los que creían en el Señor se iban uniendo. Dice enseguida, en el 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjate nomás el poder de Dios ahí en aquel entonces. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dice así. Por eso dense cuenta del poder tan grande que es de estar en Jesús. Amén. Porque si tú eres un cristiano verdadero, tienes que estar de acuerdo en todo esto. Tú no puedes ser un cristiano sin Cristo, sin Jesús, sin el Hijo de Dios, ¿sí? Tú te debes exclusivamente a Él, porque no puedes tú hablar con ningún padre si no tienes al Hijo. No es así. Si así fuera, no estuviéramos nosotros aquí, estuviéramos donde estábamos antes, o donde lo empezamos, o en la tradicional, como haya sido. Pero vamos a seguir leyendo, aleluya, en el 17, y vamos a empezar ahí a ver ya más abiertamente el hecho de lo que es estar predicando en el nombre de Jesús, ¿sí? No estar predicando bajo ningún otro poder, bajo ningún otro nombre, ni ninguna otra cosa. Fíjense lo que dice ahí. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, dice la Biblia. O sea, la gente siempre se va a llenar de celos. ¿Por qué? Porque piensan que ellos tienen la verdad. Un religioso que lo vea uno predicando de Dios, le tiene celo. Dice, ¿y este quién es? Este no está aprobado bajo ningún concilio. ¿Con quién está? ¿A quién pertenece? ¿Sí? Porque la gente humanamente quiere ver un trabajo humano dentro de la iglesia cuando así no es. Eso lo hemos dicho aquí, que es exclusivamente celestial, espiritual y de parte de Dios. Nada tiene que ver con el grupo mundano, con el grupo de humanos que quieren hacer su voluntad a la manera que ellos quieren. Entonces, estos saduceos era un grupo religioso que, ¿qué dice? Bueno, secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿sí? Porque ellos no pertenecían a nada, estos apóstoles. Al contrario, los veían como nada. Pero por eso tenemos que permanecer fieles y en la verdad los que ya conocemos al Dios verdadero. Porque van a venir pruebas en nuestras vidas, van a venir cosas que nos van a hacer tambalear, van a venir personas inclusive de nuestra familia que nos van a querer sacar de la verdad. ¿Estamos entendiendo? Miren cómo sigue diciendo en el 18, y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Ahora vamos a ver ahorita aquí lo que dice en el libro de Mateo,
con relación a quienes los iban a encarcelar y por qué. Aún a hoy hay un efecto muy grande cuando alguien predica en el nombre de Jesús. ¿Sabían eso? Vamos a ver ahorita, aleluya, en este pasaje que vamos a ver, los cumplimientos bíblicos y los tiempos que ya estamos viviendo actualmente en este año que estamos viviendo ustedes y yo. Por eso esto que vamos a ver son las señales antes del fin relacionadas también con el nombre del Señor Jesús ahí. Por eso esto que vamos a ver, oigan bien, todos los que van a escuchar este mensaje, es tiempo ya de dejar la vida vieja y de buscar de Dios. Porque ya las cosas, ahorita vamos a ver algo muy fuerte, que ya está cumpliéndose hoy en estos días. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver a Lucas, pónganle una marca ahí, Lucas 21:7. Amén. El libro de Lucas está registrado, lo que registran los demás libros, pero quiero mostrarles aquí un punto bien interesante. Amén. Lucas 21:7. Gloria sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense bien lo que aconteció ahí. Era cerca, él venía hablando de la destrucción del templo, el Señor Jesús, y le preguntaron en el 7, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahora, hay que entender quién le preguntó a Jesús eso. ¿Fueron los gentiles? ¿Fueron los cristianos? ¿O fueron los discípulos? ¿O fueron los mismos discípulos que eran ¿qué? Judíos, ¿sí o no? Le está hablando, fíjense bien lo que va a pasar aquí. Le está hablando a los judíos, como número uno, pero al mismo tiempo a los que ya creyeron en el nombre del Señor Jesús. O sea, dos cosas aquí. Sigue diciendo, fíjense bien aquí. En el 8 les contesta el Señor Jesucristo. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Amén. Y luego sigue diciendo: y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea, está la advertencia a no creer a los falsos maestros, a los que están predicando de todo menos de Jesús. Amén. Sigue diciendo en el 9: cuando oigáis de guerra, y esto quiero que lo vean ustedes porque ya está aconteciendo. Oigan bien aquí. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones o sediciones. Ahora, ¿hemos oído de guerras? Sí. Ahora, ¿qué es? Esta palabra la vamos a traducir aquí, basado obviamente en el libro de español, que es una sedición o sedición. Eso es ni más ni menos, aleluya, es el alzamiento de gente colectivamente en contra de la autoridad establecida o la disciplina militar de cualquier país. Ahora díganme ustedes qué está pasando en todo México y en todo Centroamérica y Sudamérica y otros países que no saben. Se está levantando la gente en contra de los gobiernos, ¿sí? Se está levantando en contra de muchos lugares que se están militarizando, ¿sí? Entonces estos tiempos, oigan bien, los estamos viviendo ya. Que la gente se está poniendo, solamente falta este país de Estados Unidos para que la gente, para que el gobierno saque su gobierno militar a las calles y se vuelvan en contra de ellos. Pero ya en otros países de nosotros, de donde venimos, allá ya está pasando eso, ¿sí o no? Y entonces Cristo lo advirtió. Van a venir, oigan bien, van a venir estas cosas. Cuando oigas de guerras y de sediciones más bien. Dice él: no os alarméis, dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice: habrá grandes terremotos, eso ya lo estamos viviendo, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, eso también ya, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso también falta, pero ya estamos llegando cerca, ya estamos llegando a los cumplimientos de aquí, pero donde quiero que vean es lo que sigue enseguida también. Dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ahora, ¿a quién le van a echar mano? No nomás a los que les está prometiendo eso, sino a todos los que han creído también en el nombre de Jesús. Oigan bien, ¿no? Cómo sigue diciendo: y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles.
¿sí? Y seréis llevados entre reyes, entre gobernadores, por causa de mi nombre, ¿sí? Por eso tú tienes que saber cuál es el nombre de tu Dios, como yo lo dije una vez. ¿Cuál es el nombre que Jesucristo le reveló a todos aquellos que están siendo salvos? Porque Él dijo en una oración, yo les he revelado tu nombre. En una oración le dijo al Padre. Entonces, si tú eres un cristiano y no conoces el nombre de tu Dios, estás perdido. Porque no sé en qué nombre pides. Yo no sé si tú no lo conoces. Si lo conoces, gloria al Señor, porque estás pidiendo en el nombre de Jesús. Pero si tú no conoces el nombre de tu Dios y vives una vida disque cristiana, estás perdido y no sabes a dónde vas. Porque el mismo Jesús dijo que Él ya había revelado ese nombre. Y no estamos diciendo que es un misterio que no se ha sido dado, ya fue dado a todo aquel. Yo sé cuál es el nombre de mi Dios. Entonces, fíjense cómo sigue diciendo aquí. Dice en el 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Si es que hay que dar un testimonio cuando en verdad tú tienes ya la verdad del Señor. No una religión que te están obligando a decir cada día o te mandan a las calles o celebras cada año o celebras cada 3 meses. No se trata de eso, se trata de dar un testimonio real del Dios verdadero a todos los perdidos. A todos los que están sin esperanza y viven en las tinieblas y se gozan en las tradiciones y en la carne. Por eso dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Una persona que ya conoce de Dios y hasta en la propia cárcel, como lo hicieron ellos, a dar testimonio de Dios. Eso es lo que pasó con el carcelero. ¿Se acuerdan la historia del carcelero? Cuando se rompieron todas las cadenas y se abrieron. Bueno, eso es un testimonio. Fíjate cómo dice en el 14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Ahí está ya diciendo el Señor, tú no te preocupes. Si tú ya me conoces, si tú has oído mi voz, si tú conoces mi palabra, no te preocupes de lo que va. Yo voy en el Espíritu a contestar por ti. Es lo que les está diciendo. Cuando uno... Por eso es que estamos en victoria. Cuando uno está en una situación, y más si es de muerte, el que va a hablar es Dios, en su Santo Espíritu en ti. Por eso dice, o sea, hay que creerle pues a Dios para vivir en paz y en santidad. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahora, ¿se han opuesto? Sí. Han hecho miles de cosas, sí, pero no van a poder nunca. ¿Sí? Nunca van a poder contra el Señor. Nunca van a poder. Por eso Él dice, lo que Él dice va a cumplir. Que nosotros vemos que algunos se dicen ser cristianos y le están dando por donde quiera. Mantengámonos en las verdades del Señor. Porque hay que tener cuidado, porque no todo lo que se ve es cierto. En la tele anuncian un tipo de persona religiosa y le ponen el título de cristiano cuando no son. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Sacan las imágenes, sacan a los hombres religiosos. Esos no son cristianos, esos son religiosos. ¿Sí? Ellos no saben, pero nosotros sí sabemos. Por eso nosotros vivimos en paz. ¿Amén? Amén. Sigue diciendo él ahí, el Señor. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Oigan bien aquí. Oigan bien esta parte. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ahora, ¿cómo le parece ahora su vida cristiana que su papá, su mamá, su esposo, su esposa se le ponga en contra? ¿Usted se hace como su esposo o usted se queda con Dios? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es donde va a estar la balanza ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? O se va con su marido o su esposa, o se va con su papá y su abuelo a la religión, a la tradición, o se va a quedar con el Cristo de la gloria. ¿Para dónde va a ganar? Yo me quedo con el Señor. Yo me quedo con el Señor porque es mucho mejor la familia de Dios en la que yo vine aquí al mundo. ¿Sí? Porque ya Dios está haciendo una selección de salvos. ¿Sí? Porque los que le hemos creído estamos en victoria y somos salvos porque Él nos quiso redimir. Los otros están allá porque no le quieren creer a Él. Amén. No es que Dios no quiera, es que no le quieren creer. Uno les dice, uno les cuenta, mira esto, mira lo otro. Ellos no quieren creer. ¿Qué vas a hacer tú? Quedarte con Dios, quedarte con tu Cristo. Y dice en el 17, y seréis aborrecidos de todos, ¿por causa de qué? De mi nombre. Entonces, ¿dónde está el odio? ¿Dónde está el coraje de que tu madre, tu padre, tu hermano en la carne te odien? Porque tú eres cristiano y eres hijo de Dios. Porque tú eres de Jesús. ¿Sí? Porque tú eres ya una nueva criatura y te has declarado espiritualmente en guerra hasta con tus propios familiares.
Por eso no importa, es muy triste, pero la victoria es nuestra porque estamos en Cristo Jesús. Se acabó. ¿Quién de ellos va a dar algo por ti? Ni tu propia madre que te parió va a interceder por ti en el cielo. Igual se va la vieja, igual se va la hija al infierno. ¿Estamos entendiendo? Por eso nosotros, lo único que nos queda es que Dios tenga misericordia de ellos algún día. Oramos por ellos, pero cada quien va a escoger su camino. Y se acabó. Desafortunadamente no quieren creer. Bueno, a ver hasta cuándo, ¿verdad? Si es que van a creer. Y lo digo por mi familia y por la de todos ustedes también. Los que van a oír estos mensajes. Porque hay gente que más bien se vuelve al camino que seguir adelante. Y se hacen como los otros, en vez de que los otros se hagan como ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces todo esto es por causa de ¿qué? Del nombre de Jesús. Por eso la guerra está declarada ya. Amén. Ahora, vamos a seguir hablando, gloria sea al Señor Jesucristo, cómo vamos a seguir viendo aquí, miren, gloria sea al Señor Jesús. Vamos hasta el libro de los Hechos, donde nos quedamos, amén, para poder ir viendo ya. En el libro de los Hechos 5:18, dice ahí lo que veníamos diciendo. Dice, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero vean lo que pasa, cuando ya tú estás en el Señor, empiezan a pasar cosas maravillosas de parte de Dios en tu vida. Hay una manifestación del cielo en tu vida, ¿sí? Porque la gente tú le cuentas algo y nomás se quedan viendo y riendo ahí como que no es cierto. Pero fíjate lo que pasó en el 19. Mas un ángel, ¿de quién? Del Señor. Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, vamos a ver eso también por partes. Que ya los apóstoles humanamente los tenían encarcelados, los tenían limitados, los tenían con grillos, los tenían amarrados, no se podían hacer nada ahí. Pero para Dios, ¿habrá algo imposible? Dios mandó un ángel. Y no nomás un ángel, es un ángel del Señor. El mismo tipo de ángel que fue a avisar acerca de la venida y el nacimiento de Jesucristo en la tierra. El mismo que fue y se les manifiesta a todos aquellos que están en necesidad. Vienen ángeles a transmitir las buenas nuevas de salvación a las personas que en verdad lo están buscando. Dios manda a sus ángeles. ¿Sí? Prestemos atención a esto. Dice pues entonces, ¿cuál fue el mensaje del ángel? ¿Qué fue? Bueno, que fuera y que anunciara todas las palabras de esta vida. Y ahora vamos a ver algo aquí. ¿Cómo se va a ver la vida de la cual está hablando el Señor Jesús a través de este ángel? Porque la gente dice, bueno, yo vivo mi vida, ¿no? Yo hago lo que yo quiero aquí, yo trabajo, yo no mato, yo no robo. La misma historia vieja que dicen todos. Yo no violo, yo no soy ningún esto, yo no soy ni drogas hago, y ahí hasta dicen lo que quieren no, pero no se trata de esa vida con la que tú naciste, con camino al infierno. Se trata de una vida nueva en Cristo Jesús. Dejen su marca ahí en Hechos y vayan conmigo al Evangelio de Juan 6:60. Y vamos a ver aquí, ese libro que está atrás luego. Ahí vamos a ver por qué muchas personas optan por perderse e irse mejor al infierno sin darse cuenta. ¿Sí? Porque, oye, ¿cómo vas a creer tú que viendo los resultados, viendo el testimonio, viendo el poder de Dios en Jesús, tú optes por no creerle a Él y te vayas con rumbo al infierno? Eso es lo que pasó aquí. ¿Sí? Eso es lo que pasó aquí. Dije Juan 6:60. Amén. Por eso, cuando los sacan a estos dos apóstoles de la cárcel, el ángel les dice, vayan y prediquen, ¿qué? Las palabras de vida. ¿Y cuáles palabras estaba diciendo antes el Señor Jesús? Por eso les digo que lo que uno oye, eso habla. ¿Sí? No uno va a hablar religión y tradición, sino que la voz de Dios va a ser siempre, continuamente, para salvación, para luz, para para la salvación de todo pueblo, aquel que quiera recibir la palabra. Pero no es para todos, escuchen esto. Fíjense cómo dice Juan, como dije 6:60, ya están ahí, ¿verdad? Amén. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
Y a mí me han criticado mucho por la manera que también hablo, pero eso a mí no me importa, porque yo estoy hablando palabra del Señor. Que no les guste de la manera que la están oyendo, eso no me interesa tampoco. A mí lo que me interesa es quedar bien con Dios. Fíjense cómo dice aquí, ellos le dijeron al verdadero, al justo, al Dios de gloria, al Hijo de Dios, tu palabra, ¿quién la puede oír? Oye nomás. Entonces, en el 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, la gente es ofendida por lo hermoso, yo lo digo así, porque es hermoso lo que Dios habla. ¿Sí? Porque si una persona es de un tipo diablo y recibe las palabras y las aborrece, es que quiere ser diablo él. Porque si tú tienes un corazón dispuesto a oír, tienes que recibir esa verdad y aceptarla en tu corazón. Porque antes de aceptar tú al Señor en tu corazón, nadie vino y te tocó. Tú creíste por decisión propia, por eso es el libre albedrío. Dios no vino con poder y te tocó y te dijo, crees a fuerzas o te me mueres aquí. Él no dijo eso. Todo lo que está escrito, todo lo que hace sentir Dios es para señal que Dios es real. Ejemplos, como han pasado aquí, sanaciones, todo eso. Pero aquí estamos hablando de la palabra de vida eterna, de salvación y todo lo que tiene que ver con eso. El Señor les dice, ¿esto os ofende? Y luego dice en el 62, pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, entonces ¿qué pasaría si el Señor les revela misterios a ellos? ¿Qué dirían ellos? En las mismas se quedaban. Porque el ver que Dios sube y baja es como ver a los ángeles subir y bajar del cielo. Es como ver todo lo que Dios va a hacer, como un tipo profeta ahí muy fuerte, que Dios le va a permitir ver cosas en un futuro. ¿Qué vas a hacer si yo te enseño esto entonces? Eso les está tratando de decir el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Dice en el 63, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso les dijo el Señor Jesús. Pero aquí está lo que les dice en su cara. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora, ¿cuántos de los que se dicen ser religiosos en otras congregaciones no han creído rumbo al infierno? Y más cómo se están poniendo las cosas. Porque van a llegar personas disfrazadas de ovejas y te van a enredar más, y vas a ir en decadencia y vas a ir de mal en peor cada día. Si es que tú no le crees a Jesús, porque si tú te haces un religioso, vas en camino de perdición y vas al infierno. ¿Sí? Porque esto no se trata de religión. Esto se trata siempre de servirle al Dios verdadero. Amén. Y hablar verdad. Amén. ¿Sí? Por eso aquí él dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. No lo dice abiertamente, pero ¿cómo sabes tú si tú vives ignorando y Dios sabe que tú no le estás creyendo? ¿Sí? Imagínate eso. Imagínate eso. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le iban a entregar o le habían de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado ¿por quién? Por el Padre. Fíjense lo que vamos a leer aquí. Por eso mucha gente no entiende ni quién es Jesús, ni de qué manera, ni por qué recibe el poder, ni por qué dice el ser quien es. Aquí que acaba de declarar el Señor, que nadie puede venir a Él si no le fuese dado ¿por quién? Por el Padre. Por el Padre. Está hablando que Él tiene su Padre. Amén. Ahora, pongan atención aquí. Dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, es lo que les decía yo. Dice, y ya no andaban con Él. Sí, porque el que tú te hagas religioso, te vuelves atrás. El que tú estés en contra de la doctrina y hayas tropiezo tú en el Señor, te vuelves atrás. El que tú vuelvas a celebrar lo que celebrabas antes de recibir el Espíritu Santo, te estás volviendo atrás. Y ya no estás con Él. No, pero que todavía voy a la iglesia. No, que todavía brinco y grito ahí, que todavía ofrendo, pero ya no estás en el Señor, ni Él en ti. ¿Amén? Amén. Sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los 12. Oigan bien lo que vuelve a decir el mismo Jesús. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, oigan bien la declaración de Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nomás oía, ¿verdad? Pero vean lo que dice en el 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12. Ahora, primero dijo que nadie venía a Él
si no era por el Padre. Y aquí se manifiesta Él como un tipo Padre y dice, ¿quién los escogió a ustedes sino yo? Por eso mucha gente dice, es que Jesús, y viven bien enredados. ¿Sí estamos entendiendo cómo Dios, cómo Jesús se mueven ahí juntos? Amén. Por eso Él decía, si me han visto a mí, han visto al Padre. Por eso es un gran gozo recibir misterios y aceptarlos y creerlos en tu corazón. No nomás decir, bueno, ahí yo creo que se equivocó el que escribió ahí, porque hay gente que tiene el descaro de decir que eso ahí está medio enredoso y que no se... Aquí está muy claro. Él tiene la capacidad de decir y por ratos mostrarle reverencia a su Padre y por ratos mostrarse como un Dios. Ahí dijo Él, ¿o no dijo eso Él? ¿Quién nos escogió a vosotros? Oigan lo que dice ahí. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ahora hay que ver en las congregaciones que ya Dios guardó cuántos diablos habrá sentados o predicando. Porque esos se meten y ahí están haciendo bola hasta que llegue el día de ellos y para el infierno. Porque para eso son hechos. Son exclusivamente, mucha gente está en desacuerdo con esto que voy a decir, que Dios no hace a personas que van destinadas hacia el infierno, cuando Él mismo dice, yo he hecho al impío para el día malo. Así es, amén. ¿A quién va a mandar a Dios a decirle, no hagas eso, Señor, no hagas malos para el día malo? ¿Quién tiene la autoridad de llamarle la atención a Dios? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Se acabó. Tenemos nosotros que estar al pendiente de todo eso. Entonces, sigue diciendo por ahí, aleluya. Luego ya termina diciendo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Él declaró que él lo escogió hasta para eso, ¿sí o no? Estamos viendo el claro ejemplo. Regresemos, amén. O bueno, vamos a ver, gloria al Señor, en Juan 17:1, de lo que les decía yo hace rato acerca de lo que el Señor cuando ora, hace tremenda oración por sus discípulos y menciona estas cosas acerca de cómo los verdaderos creyentes ya tienen una señal, que es el haber sido aceptados. No nomás el haber creído, porque mucha gente, hay muchas doctrinas donde dicen que cuando tú ya lo aceptas, tú ya no puedes perder tu salvación, tú ya hagas lo que hagas, tú ya estás ahí, puedes vivir impíamente y tú vas al cielo, porque ya Él ya te salvó. No, y todo esto, ¿qué? Dios no ha apartado a nadie para que se regrese al mundo. Pablo dijo que había muchos que estaban con Él y se regresaron al mundo, que lo habían dejado. ¿Ustedes creen que allá Pablo se los va a topar en el cielo? ¿O se los topó en el cielo estos que están al mundo? ¿No? Vean lo que dice aquí, 17:1, amén. Esto es con relación a los verdaderos creyentes. Y no me estoy saliendo del tema, sino que esto es necesario porque todo tiene que ver con Jesús. Con la doctrina y predicar en el nombre de Jesús. Fíjense cómo dice el 17:1. Aleluya. Dice, estas cosas habló Jesús. Ahí está otra vez. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice el Señor, como le has dado potestad sobre toda carne. Ahora, ¿quién tiene toda la potestad sobre toda carne? Jesús. Para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna. Aquí hace una aclaración de que no es nomás de que creas y ya te vayas a vivir al mundo y cuando tú mueras de viejo y de vicioso, te vayas al cielo. Así no es. Tú, si ya fuiste apartado, tienes que trabajar para la obra del Señor. Amén. Oigan bien lo que dice aquí. Dice en el 3, dice, y esta es la vida eterna. Mucha gente dice, yo busco la vida eterna, yo la quiero. ¿Oh, sí? Ponte pues las pilas, mira lo que dice aquí. Que te conozcan a ti. Como número uno, el cristiano tiene que conocer a su Dios, es lo que siempre les he dicho. Luego que dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿de qué se trata? No nomás es de creer y de confesar, sino que decíamos en la semana pasada, retener la palabra para poder ser salvos. Amén. Por eso sigue diciendo en el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego dice, aleluya, en el 6, he manifestado tu nombre, oigan bien aquí, a los hombres que del mundo me distes, tuyos serán
y me los diste y han guardado tu palabra. Por eso Pablo nunca se equivocó cuando dijo, retengan la palabra para poder ser salvos. Amén. Y la gente dice, no, hay muchas, yo voy a decir una de las más grandes, ¿cómo se dijera? Denominaciones en Estados Unidos. Cree que tú todo lo que tienes es creer nomás. Tú te puedes tirar al mundo en toda tu vida. Y al final tú, si mueres de algo, de un accidente o lo que sea, tú vas al cielo. Eso es algo totalmente absurdo, porque el mismo Señor Jesucristo en una oración por estos antes de Él partir de la tierra les dice en el 6, primero dice, aclara, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado ¿qué? Tu palabra. Esa es la clave. Esa es la clave, la palabra siempre del Señor. No por otra manera, no por sueños ahí de repente, no, sino que siempre atado y junto a la palabra del Señor Jesús. Por eso vemos ahí pues muchos aspectos. ¿Por qué se pierden muchos y por qué otros son verdaderos creyentes? Porque han aceptado y han recibido. Vamos de regreso a Hechos. En Hechos 5:20 nos quedamos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Es que esto es muy hermoso porque de aquí nosotros vamos a salir de muchas ignorancias con todas estas revelaciones. Dice en el 20, ir puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, todo aquel predicador tiene que anunciar, y todo aquel que le ha creído a Dios, anunciar la vida eterna, anunciar al Salvador, anunciar